Vamos a imaginar la perspectiva de una casa. Tenemos, por ejemplo, una cónica con dos puntos de fuga. Tenemos, por ejemplo, en esta dirección un punto de fuga. Hacemos aquí una línea vertical y aquí otra línea vertical. Ahora volvemos a fugar hacia este punto y lo mismo hacia este punto. Hacemos otra línea vertical y ahora tenemos aquí otro prisma hacia esa fuga vertical y hacia esa fuga, hacia esa y hacia esta, terminando aquí nuestra casa. Si mantenemos, por ejemplo, que vamos a colocar un balcón de manera que tenga esta proyección hacia aquella fuga y hacia esa, levantamos una vertical, vamos a ampliar aquí ese fragmento hacia aquella fuga, corta aquí a la vertical y va otra vez hacia aquella fuga, de manera que este punto cae aquí y este cae aquí. Entonces, de repente, si ampliamos aquí, ponemos aquí el detalle para el balcón, empujando hacia aquel punto, tenemos ya un prisma saliente. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, este punto tenga su sombra aquí. Eso quiere decir que la sombra de cualquier línea vertical sigue la dirección y corta aquí. Sigue esta dirección, por tanto, las sombras de las verticales caen hacia ahí. Por tanto, la sombra de un elemento que tenga aquí sigue esa dirección. Y ahora tenemos que la fuga cae en la vertical aquí. Por tanto, la fuga caería aquí. Entonces llamaremos esto la sombra del objeto, SO, y esto en la dirección del rayo D. Bueno, eso quiere decir que si este punto tiene su sombra aquí, la sombra de esta línea será una paralela hacia F2, esto es F1, corta aquí hacia F2 y unimos con este punto, mientras que esto viene la sombra por aquí. O sea que ya tenemos la sombra de este prisma. Si por ejemplo aquí ponemos una puerta, la puerta casi hasta el final, de repente esto lo vamos a meter hacia adentro. Entonces, si esto sigue esta dirección, entonces sobre esta vertical la fuga cae sobre esa vertical que llamaremos F3. Por tanto, al interceptar aquí a el bloque de la puerta, esto se verá en la parte inferior, aquí y lo mismo aquí. Entonces decía, al cortar aquí, aquí tenemos la arista esta. Entonces esto vuelve a fugar hacia F3 y la sombra de esta línea irá otra vez hacia F2 aquí. Mientras que esta va hacia aquí, una vertical va hacia ahí, por tanto la sombra irá hacia ahí. Corta aquí y levantamos una vertical. O sea que viene por aquí, sube por aquí y vuelve a subir. Bueno, tenemos que esto es lo que se proyecta aquí sobre la puerta. Entonces, si mantenemos, por ejemplo, que el balcón es todo esto, vamos a hacer aquí la fuga. Lo mismo aquí, otra vez la fuga. Manteniendo aquí, por ejemplo, varios elementos con la lejanía correspondiente. Ponemos aquí una puerta alineada con esa. Entonces vamos a fugar hacia F2, dándole aquí también el grosor del muro. Y ahora ampliamos entonces lo que era la casa. Por aquí. Entonces viene por aquí la línea, corta aquí detrás el muro y esto fuga otra vez hacia F1 y hacia F2. Bueno, tenemos ya un cálculo para esto. Lo mismo haríamos, esto sigue esta dirección hacia aquí. Si tiene la misma profundidad esto, pues necesariamente será la continuación de la sombra por aquí. Esto irá hacia, esto le llamaremos F5, no F4, lo pongo aquí aparte, y esta de abajo F5. Entonces esto va hacia F5,
corta esta línea aquí, por lo tanto la sombra será esto más esto. Bueno, ya tengo entonces todos los elementos. Voy a poner por último esto fuga hacia F1 y hacia F2. Esto viene por aquí, por aquí, por aquí. Entonces voy a poner aquí una última ventana. Como esto nos queda muy cerca del muro en la parte superior, ampliamos todavía un poco más. Aquí hacia F1, vertical, y hacia F2. Bueno, vamos por último a darle un toque aquí para las sombras. A ver si intentamos no oscurecer mucho. Esto se metía por aquí y venía en vertical hacia ahí. Lo mismo aquí. Luego entraba por aquí y bajaba aquí hacia F2. Mientras que esto se sombreaba todo por aquí. Y aquí todo hacia F2 otra vez. Lo mismo aquí. Bueno, retocamos entonces, esto sigue una dirección, decíamos, sobre la vertical. ¿Sí? Nada. Disculpe. Nada. Entonces, esto corta aquí. Y decíamos, esto sigue esta dirección. De manera que la fuga cae sobre la vertical. Donde caiga. Entonces, esta será una paralela, irá al mismo punto. Necesariamente si una línea ortogonal a este plano provoca esta sombra, pues la sombra de este detalle del balcón también producirá la misma sombra hacia la misma fuga. Y todos los elementos aquí al mandar hacia este punto, corta aquí, estarán proyectados ahí. Entonces, la sombra de este objeto bueno, me acerco, entonces tenemos aquí este plano, aquí una línea que le damos mayor oscuridad, aquí el entrante también más oscuridad y aquí también. Y lo mismo aquí para diferenciar esto y con esta línea. Y lo mismo aquí. Bueno, por último ya decir, incide la luz más ortogonalmente respecto a este plano. Entonces todos los planos paralelos a este, por ejemplo la puerta, pues llevarán un tono más oscuro. ¿Sí? Eso, en principio clase hay, otra cosa es que ellas por su cuenta no vengan, pero eso ya es cosa de ellas, ¿me entiendes? Claro, claro, no. No. Venga, nada, chao. Decíamos todos los planos que fueran paralelos a ese, todos
pues deberían llevar un tono más oscuro. Entonces todo esto habría que oscurecerlo. Lo mismo este, etcétera. Lo mismo este de la puerta aquí detrás. Hasta el bloque ahí del piso. Como está detrás, podemos incluso oscurecerlo más. Lo mismo este de aquí y así todo lo demás. Y este de aquí. Lo mismo este plano de aquí, todo con la misma oscuridad. Un buen dibujo llevaría un tramado bien hecho en paralelo, pero bueno, ya digo, con un trípode delante no es fácil. Entonces dejamos aquí el oscuro para este plano. Y lo mismo para este. Y si nos pasamos, pues conviene darle ahí un toque. Lo mismo aquí. Bueno, ya por último, para concluir, igual que estábamos con este plano, le damos el tono para igualar. Y aquí pues algún detalle para los marcos de las puertas. Lo mismo aquí. Proyectando aquí la sombra para ese detalle, por ejemplo. Recordad que es más oscuro allí, cerca de el tono más oscuro de aquí atrás, lo mismo aquí. Y lo mismo todo por aquí. Podremos remarcar esto si queremos. Lo mismo por aquí. Esto proyectaba la sombra siguiendo hacia aquella fuga. Venía por aquí, tenemos la parte superior de la ventana y luego podría entrar en el marco ahí algo de la sombra. Bueno, igual que esto sigue esta dirección, que tendrá su fuga sobre F2, sobre la vertical en F2, pues también la sombra de este balaustrada, como se llame, pues seguirá hacia la misma fuga que esta línea sobre la vertical en F2. Entonces ya la podemos marcar. Y todos los elementos estos también se proyectarán siguiendo hacia esta fuga corta aquí. Entonces tenemos la sombra de la primera, de la segunda, etc. Bueno, habría que evaluar a ver si nos queda algún detalle por dar. Alguna sombra que se nos escapa. Si esto fuera de cristal, pues proyectaría aquí el reflejo de esto más el reflejo de la continuación aquella. Con lo cual ahí tendríamos que aclarar. O sea, tendríamos que coger y darle un tono claro en esa zona y en la de atrás. Y como ahora ya no podemos darle un tono claro aquí arriba, entonces lo que habría es que oscurecer más
pues lo otro. O sea que en realidad aquí se podría oscurecer más y continuar la línea esta de reflejo, de manera que este claro se proyectara ahí enfrente. Entonces esta línea iría a la misma fuga F1, de manera que el claro este habría que ponerlo por ahí. Bueno, lo vamos a dejar aquí.